yo solo quisiera rellenar algunas lagunas que me parece que quedan todavía en el relato. Señor afanador, ¿en qué fecha usted recibe ese primer correo electrónico refiriéndole el caso de Hermes Ávila? Para la investigación. El primer contacto que usted tiene con este caso, ¿en qué fecha es? En febrero del 23, no me acuerdo el día. Febrero de 2023. Sí, que es cuando se asigna el caso. Es la primera constancia sí. que usted tiene de que esa persona existe. Sí. Y una vez usted recibe ese correo electrónico, el caso se traslada a la atención del señor Mario Vargas. ¿Es así? Es así. El caso, cuando usted lo recibe originalmente, dice que se trata de un pase extendido al amparo de la Ley 25. Sí. ¿Es así? Sí. Anteriormente, ¿usted había trabajado algún otro caso de pase extendido al amparo de la Ley 25? Actualmente hay 2 casos más de Ley 25. No, al momento de haber recibido el caso de Hermes Ávila, ¿había trabajado algún caso de Ley 25? No recuerdo, no recuerda. No recuerdo. Señor afanador, y para estar claros en cuál es el ordenamiento aplicable, para esa fecha que estamos hablando de febrero del 2023, me dijo, ¿no? Sí. El reglamento vigente era el reglamento 9242 del Programa Integral de Reinserción Comunitaria. Sí. ¿Es así? Sí. Este reglamento actualmente está derogado, pero este era el vigente para la fecha que nos ocupa en este momento. Hasta ahí estamos. Sí. En ese caso, en ese reglamento, existen unas disposiciones particulares del pase extendido por condición de salud. Y se establecen algunos criterios para la concesión de ese pase extendido. Una vez usted recibe el referido, nos ha dicho que lo pasa a la atención del señor Vargas. ¿Es así, señor Vargas? Mario Vargas, sí. ¿En qué fecha usted recibe ese referido? ¿Fue el mismo día, un par de días después de haberlo recibido el señor afanador? ¿Tiene idea? Usualmente 5 o 6 días, quizás al otro día, depende de la disponibilidad del director de la oficina. ¿Y se le hace llegar ese referido de qué manera? ¿Recibe una copia del correo electrónico que recibió originalmente el señor afanador? ¿Recibe otro documento? Entiendo que es el mismo documento. ¿Entiende o es el mismo documento? Es el mismo documento que él recibe, donde indica, por ejemplo... pudiéramos decir, por lo tanto, que el señor afanador le da un forward a ese email y eso es lo que usted recibe. Lo imprime. Ajá. Y yo lo recibo. ¿Lo recibe con alguna carta de trámite, con alguna otra indicación o solamente se le entrega con alguna instrucción verbal? No, se me entrega y ya el referido como tal explica qué es lo que quiere. Y decía que era un referido al amparo de la Ley 25. Eso es así. Una vez usted recibe ese documento, ¿cómo ocurre la asignación de esa tarea particular al señor Eric Dávila? Sí, en este caso, como explicó el señor afanador, existe se sentan en una mesa los distintos supervisores y de acuerdo al lugar donde ubica y la disponibilidad de los técnicos en ese momento, pues entonces que se proceda a decir, por ejemplo, en este caso, pues que lo haga el señor Dávila. Y el señor Dávila le toca porque se encarga de la región de Vega Baja. ¿Es así? En ese momento. En aquel momento. En ese momento. En aquel momento. Entonces, señor Dávila, ¿usted recibe qué documento? ¿El mismo documento que había recibido originalmente el señor afanador, que luego recibe el señor Vargas, o recibe algún documento adicional? Eric Dávila Adorno, yo recibo el mismo documento que se me entrega del supervisor. ¿Y qué instrucciones le dan? ¿Le dan el papel y le dicen qué? El papel, ¿verdad? En este caso el referido, tiene las instrucciones de las funciones, de lo que piden. ¿Y qué era lo que pedían específicamente? Ellos pedían plan de salida y el recurso familiar. Plan de salida, ¿y qué quiere decir? O sea, pero sí. Había unas preguntas específicas que usted tenía que contestar. Sí, era un informe breve de plan de salida.
Ese plan de salida, como he mencionado, viene siendo el lugar propuesto, quiénes son los que viven en esa residencia. ¿Usted había hecho anteriormente investigaciones similares a esa? Sí, Llevaba aproximadamente 2 meses en la agencia, ¿no? es correcto. Entonces, se le asigna este referido y usted va a la casa de Gladys Torres Otero, que es quien va a recibir a Hermes Ávila. ¿Eso es así? Es correcto. Y una vez usted llega allí, nos puede describir, dijo que era una casa de 2 plantas. La unidad en la que habitaría Hermes Ávila, ¿era una unidad separada o era un cuarto dentro de la residencia principal? Al momento de nuestra visita, era en la planta baja, aparte. Aparte. Sí. Y se supone que como parte de la investigación que ustedes realizan, según el reglamento que mencioné, ustedes tienen que investigar la viabilidad del hogar, los recursos económicos y de espacio con que el familiar cuenta. ¿En qué consistió su conversación con la señora Gladys Torres? Por ejemplo, ¿qué le contó Gladys Torres de su relación con Hermes Ávila? Al momento de nuestra visita, se le preguntó, ¿verdad? Si conocía al... ¿Y qué le dijo? Que si lo conocía, al confinado. ¿De dónde? Actualmente no recuerdo. No recuerda. No. ¿Y por cuánto tiempo lo conocía? Tampoco recuerdo. Este señor llevamos muchos años preso, o sea, no le dio como que curiosidad, es caramba, este señor lleva un montón de años en la cárcel, ¿de dónde es que lo conoce? No pensó preguntar eso. Recuerdo que le había hecho algunas preguntas, pero ¿verdad? La contestación que yo me acuerdo, ya que eso va más de un año, era que aceptaba, que lo conocía y lo aceptaba en la vivienda. Por ejemplo, le preguntó usted, ¿y con qué frecuencia lo visita en la cárcel? ¿Le hizo ese tipo de preguntas para verificar cuál era la estabilidad de esa relación? Pues para ese entonces no recuerdo. No le bien las preguntó. preguntas. El espacio que estaría habitando Hermes Ávila, ¿estaba adaptado para personas en silla de ruedas? Esas son cosas como que bastante evidentes, ¿verdad? Las puertas tienen que ser más anchas, el baño tiene que tener barandas, cierta altura. ¿Eso estaba habilitado para personas en silla de ruedas? ¿Verdad? Con esa pregunta, ¿cómo me puedo referir? Al momento que se me llega este referido, yo desconozco de que esta persona está en silla de ruedas. No, esa no es la pregunta, disculpe. La pregunta es, ¿el lugar estaba habilitado, sí o no? Para ese entonces no recuerdo. No pero recuerda. sí que estaba en la planta baja. Iba a vivir. Una vez usted prepara ese documento que usted llama el informe breve, usted lo entrega a su supervisor, que es el señor Mario Vargas. Es correcto. Señor Vargas, le pregunto entonces a usted, usted recibe este informe breve que usted ha referido porque se trata de una solicitud de egreso de un pase extendido al amparo de la Ley 25. Usted conocía que esta persona tenía una condición de salud, ¿verdad? Es evidente porque es bajo la Ley 25, lo sabía, ¿no? Mario Vargas Robles, sí sabíamos que era una condición de salud en la cual pues... ¿Cuál era la condición de salud que se le notificó a usted? Ok, no se nos notifica. Nosotros sí sabemos que es una persona que está ya pues ¿Qué? presta ¿A qué? que le queda poco tiempo de vida, a que está en unas condiciones de salud. Pero disculpa, vamos a detenernos aquí un momentito. A ustedes se les solicita una investigación de campo que es determinante para autorizar el egreso de una persona con condiciones médicas. Y uno de los requisitos del reglamento que administran ustedes es determinar si la viabilidad del hogar y si la vivienda tiene las utilidades necesarias para la instalación de equipo médico. Por lo tanto, era responsabilidad suya decir, caramba, Ley 25, condición médica, equipo médico. ¿Qué corroboración hizo usted como supervisor del señor Dávila de que en esa casa había lo que se necesitaba para darle atención médica a una persona que probablemente les va a enliar en 2 semanas, no sabemos? Y si necesita un respirador, si necesita oxígeno. Sí, entiendo esa parte de sus preguntas. No obstante, pues nosotros desconocemos cuál es la condición médica que él tiene. Pero o sea, y nadie se le ocurre preguntar, o sea, dicen, a esta persona la van a enviar a la calle porque tiene una condición médica que puede ser terminal o puede ser una condición incapacitante. Bajo los 2 escenarios es evidente que se necesitan cuidados médicos.
A nadie en toda la oficina, a nadie, ninguno de ustedes dijeron, caramba, y si está en silla de ruedas, o sea, señor afanador, usted que responde por sus subordinados, Sí. ¿Usted vio ese informe que preparó el resultado de la visita del señor Dávila? No. O sea que quien último vio el informe fue el señor Mario Vargas. Vargas Robles. Y a pesar de que era una solicitud específicamente hecha al amparo de la Ley 25, ni su subordinado ni usted indagaron si existían condiciones para recibir a una persona con cierta vulnerabilidad física. No, nadie lo investigó. ¿Sí o no? En ese caso, no. Para que una persona salga tanto bajo libertad bajo palabra como bajo las condiciones que impone la Ley 25, se firma un contrato. En ese contrato se establecen cosas como, por ejemplo, las personas de libertad bajo palabra no pueden estar ubicados en residencias inmediatas a lugares donde se vendan bebidas alcohólicas. Eso es así, ¿verdad? Es una... El colmado Álvarez, señor Dávila, Sí, frente a la casa de Gloria Torres, ¿qué cosas vende? desconozco. Al momento de mi investigación... Señor Vargas, usted indagó, por ejemplo, si se cumplía con ese requisito de que no podía estar cercano a un lugar que se dedicara al expendio de bebidas alcohólicas. Eso está en el informe. No está en el informe, no obstante, en términos de la cercanía a un lugar de bebidas alcohólicas, eso no necesariamente tiene que ser así. Y las comunicaciones que se tienen con los vecinos, pregunto, señor Dávila, usted nos dijo que usted le comunicó a la gente de la comunidad, aquí va a llegar una persona egresada de una institución penal, se le dice a las personas, quien va a llegar a vivir a esta casa fue convicto de asesinato y violación. ¿Eso se le dice a la gente o no se le dice a las personas? Podría decírselo. No, esa no es la pregunta. Se le dijo. En ese caso se le dijo que iba a salir una persona convicta y iba a residir en ese lugar. ¿Y quién decide si se le notifica a la comunidad el delito por el cual fue convicto de la persona? ¿Quién toma esa decisión? ¿Puedes repetirla? ¿Quién decide si se le comunica o no a la comunidad, las personas que van a convertirse en vecinos del convicto egresado? ¿Quién decide si a esas personas se les notifica el crimen que cometió esa persona? Bueno, en nuestros casos nosotros podemos decírselo. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? Sí, alguien, o sea, si dicen que hay que hacer una notificación a la comunidad, ¿cuáles son los términos de esa notificación? ¿Dónde está? ¿En qué parte de los instrumentos, de los protocolos, de los manuales o de los reglamentos? En mi caso desconozco quién lo dice. Señor Vargas, ¿a quién le corresponde decir eso? En este caso, pues le corresponde al técnico que va. Y yo entiendo que según dice el informe, pues se le comentó referente a que salió una persona que había cometido unos delitos de asesinato. No es lo que recuerda el técnico, me acaba de declarar que no recuerda, el señor Dávila, o ahora sí recuerda. Lo que sucede es que sí se le notifica que una persona que sale de la institución... los delitos específicos, señor Dávila, es lo que le estoy preguntando. ¿Se le dice a la gente tal persona con tales convicciones va a ser tu vecino? ¿Sí o no? Para ese entonces no recuerdo. Señor Ávila, ¿consta que debió haber utilizado un sistema de monitoreo electrónico? ¿Hay alguna sugerencia, alguno de los contratos firmados? ¿Alguna referencia a monitoreo electrónico en los documentos que han estado accesibles a ustedes como parte del programa de Comunidad Norte Central? Sí. Mario Vargas Robles, en este caso el estándar de los contratos, por lo menos lo que dice, es que se requerirá supervisión electrónica de ser necesario. ¿Quién Pero toma que la determinación de esa necesidad? Entiendo pues que ya esto viene de parte del negociado de instituciones penales y allí mismo, por lo menos de lo que yo entiendo, es que se le pone el grillete de acuerdo a la decisión que se haya tomado con toda la información. En su experiencia, ¿en qué casos es que se suele poner grillete? En mi experiencia, por lo menos los casos
de Ley 54, cuando el juez lo requiere, muchas veces después que se le ha dado varias oportunidades, por ejemplo, para que no use sustancias controladas. En los casos de asesinato y violación, por ejemplo, ¿se suele poner grillete? ¿O la práctica es que en Ley 54 sí, pero si es asesinato no? Depende, en este caso pues hay que tomar en cuenta que era una persona que iba a salir con unas condiciones físicas que no podía dentro de sus condiciones ni movilizarse ni tener una vida delictiva, por lo que entiendo que esa fue una de las razones por las cuales no se le recomendó el grillete. Sobre ese tema de la movilidad, una persona disfrutando del pase extendido, ¿viene obligada a pernoctar siempre en la residencia que se ha identificado para él o ella? Todos. ¿O puede moverse libremente? No, se supone que todos, por ejemplo, en libertad bajo palabra, en libertad a prueba, en todos los privilegios, tiene una casa en la cual tiene que pernoctar. ¿En alguna ocasión Hermes Ávila pernoctó fuera de la residencia que fue inspeccionada por el programa de la Comunidad Norte Central? Señor Afanador. Desconozco en este momento. ¿Quién era la persona a cargo de la supervisión directa de Hermes Ávila que pudiera dar fe de si en efecto pernoctó fuera de la residencia que le fue asignado en alguna ocasión? En supervisión directa del caso, la compañera técnica sociopenal, Yulisa Bochan Ríos. Le pregunto, usualmente, si una persona interesa pernoctar fuera de la residencia autorizada, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que el técnico sociopenal, en estos casos, pues tiene que, si es de la Junta de Libertad o Palabra, tiene que hacerle un escrito a la Junta de Libertad o Palabra para que entonces la Junta de Libertad o Palabra, dentro de los criterios y lo que se le informe, tome la determinación si le autorizan la salida o no. ¿Y si es bajo ley 25? Se le tiene que notificar al negociado para que el negociado autorice si él cumple con los si se cumple con los criterios para que él pueda beneficiarse de pernoctar en otra dirección diferente a la cual él salió. ¿Cuáles son las consecuencias si una persona pernocta fuera de su residencia asignada sin haber solicitado permiso? Es la base para solicitar la revocación del privilegio. ¿Quién tendría la potestad de solicitar la revocación de ese privilegio por haber incumplido con esa condición? De inmediatamente, el técnico sociopenal, una vez tiene la información, en este caso habría sido la señora Beauchamp. La señora Beauchamp lo comparte inmediatamente con su supervisor y ¿Quién era el supervisor de la señora Beauchamp? Mario Vargas Robles. Señor Vargas, ¿en algún momento la señora Beauchamp le notificó que Hermes Ávila había pernoctado fuera de la residencia asignada? Negativo. De haberlo hecho, ¿cuál habría sido el curso de acción apropiado? De haber pernoctado fuera de su residencia sin una autorización de nivel central, pues inmediatamente notificará a la señora Cosme mediante una querella. Las notificaciones entiendo que deben ser por escrito, ¿no? Las autorizaciones para pernoctar fuera de la residencia asignada. Entiendo que sí. En su práctica, ¿suelen concederse de manera verbal? Como que alguien agarra un teléfono y dice, mira, yo no voy a dormir en la casa que me asignaron, voy para otro sitio. ¿Eso pasa? ¿Suele pasar? Yo no puedo decir que no ha pasado, pero no es una buena práctica. Gracias.